Bueno, ¿cómo están? Vamos a hablar un poquito del concepto de límite. ¿Qué es el límite? Bueno, el límite es algo que se utiliza en el análisis matemático. Es decir, ahí nosotros a lo largo del secundario fuimos aprendiendo qué son las funciones y después algunas funciones características, como por ejemplo las que vemos acá. La función lineal, que siempre determinaba una recta y que tenía una ecuación determinada, que era igual a mx más b. Después vimos la función cuadrática, estas dos las vimos este año, ¿sí? Podía ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Sí, incluso después aparecen lo que se llaman las cónicas, que podía ser de costado, es otra cosa más, que si no la vieron las van a ver después. La función homográfica, por ejemplo, que tenía este dibujo característico, era una hipérbola que se hacía asintótica a dos rectas, una horizontal y una vertical. Y tenía esta ecuación siempre. En este caso es está dentro de las que se llaman funciones racionales, pero donde tanto numerador como denominador son de grado 1. ¿Sí? Son dos expresiones polinómicas de grado 1. Después teníamos la función logarítmica, la función exponencial, la función seno, que esta la vamos a ver un poquito más adelante, pero posiblemente la hayan visto en quinto también, ¿sí? Y así sucesivamente. Después teníamos otras funciones, función coseno, después tenían las funciones polinómicas, funciones... Es decir, estuvieron viendo a lo largo del secundario varios tipos de funciones y fueron analizando cómo varía el dominio, cómo es la imagen. Es decir, en todas estas funciones, ¿sí?, se usó todo esto. Pero hay funciones, por ejemplo, que al graficarlas, por ejemplo, si las ponemos en un graficador, una determinada expresión, nos puede dar un dibujo así como este. Fíjense, por ejemplo, una función creciente, por ejemplo, cuando x llega a menos 10, ¿sí?, se va hacia el infinito de y, después vuelve a aparecer por acá abajo, pega un salto, ¿sí?, la función vuelve a ser creciente hasta que alcanza un máximo y luego alcanza un 0 acá de nuevo y empieza a decrecer continuamente. Esta es una función de las que vimos, por ejemplo, las funciones por partes. Nosotros analizamos las funciones por partes utilizando solo funciones lineales y cuadráticas, pero pueden existir otro tipo de funciones por partes que son más complicadas. Sus gráficas son más raras, digamos, ¿no?, al dibujo. No tienen un dibujo determinado como si lo tenían, por ejemplo, todas las funciones que vimos a lo largo del secundario. Entonces, a veces para analizar este tipo de funciones, ¿sí?, es necesario ver qué pasa en el límite de un punto. Y bueno, y ahí aparece el concepto de límite, ¿sí? Bueno, lo que vamos a empezar a ver es eso, justamente, los límites. Se llama, vamos a analizarla gráficamente para entender un poquito mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de límite, ¿sí? Acá yo les copié la definición, ¿sí? Límite de una función en un punto. Dice lo siguiente: si consideramos una función y igual a f de x y un punto x igual a de la recta real, decimos que la función f de x tiende a L cuando x tiende a, y esto se escribe así: el límite de x tendiendo a de f de x es igual a L si al dar a x valores cada vez más próximos a los valores de f de x se acercan a L tanto como queramos. A ver, ¿qué significa esto? ¿Sí? Vamos a analizar un poquito algunas funciones que grafiqué acá abajo para que se entienda un poquito mejor. Supongamos la primera función, ¿sí? La primera función vemos que es una función, ¿sí? No es una de las funciones características, pero es una función que podemos decir es continua, ¿sí? Se hace es creciente durante todo el tiempo. Entonces lo que nos interesa es ver qué pasa en las proximidades de este punto A, ¿sí? Para eso lo que nosotros vamos a hacer es tomar un entorno. Un entorno, ¿sí?, es un conjunto de valores muy cercanos. A ver, me equivoqué de virome.
¿sí? Un conjunto de valores muy cercanos a A. Y ver qué pasa cuando, en el límite de este punto, en la cercanía de este punto, ¿sí? Cuando yo me acerco por izquierda, ¿sí? O me acerco por derecha a ese punto, ¿sí? Lo que lo vamos a nombrar es así, lo que vamos a escribir es lo siguiente: el límite cuando x tiende a A por izquierda de f de x, ¿sí? Y vamos a ver a qué es igual esto. Es decir, si yo me acerco por izquierda, es decir, por ejemplo, yo tomo este valor, lo que tengo que hacer es buscar la función. Buscar la función, encontrar la función y ver en ese punto a qué valor equivale, ¿sí? En el eje Y. Le corresponde a este valor que está acá. No interesa cuál sea el valor, ¿sí? Vamos a acercarnos ahora un poquito más. Vamos a tomar un punto más cercano del eje X, más cercano a A. Si llego a la función, voy a obtener como imagen un punto que está más arriba que el anterior. El anterior estaba acá, este ahora está ahí. Si me acerco todavía más al punto A, ¿sí? Fíjense que sigo obteniendo un valor que está más arriba. Es decir, en la cercanía de A, en el límite de A, ¿sí? Vamos a obtener un valor cercano a qué punto, al punto L. Podemos decir que cuando x se acerca a A por izquierda, es decir, cuando tiende a A por izquierda, la función toma el valor L, se acerca a L, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el límite de x tendiendo a A, pero ahora por derecha, lo que se simboliza con un signo más ahí, de esa función? Vamos a acercarnos ahora por derecha. Vamos a tomar un valor que esté por acá, ¿sí? Subimos, encontramos la función y tenemos este punto. Ahora, si nos acercamos más, ¿sí? Lo que estoy haciendo es recorriendo el eje X, acercándome a A, ¿ven? Si yo me acerco más, obtengo un valor ahora que está más abajo. Si me acerco más todavía en el límite, vemos que, es decir, si nos acercamos a tanto como queramos, ¿no? Vamos a ver que la función se está acercando de nuevo a este punto L, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué significa? En funciones, por ejemplo, un poquito más complicadas, determinar lo que pasa en un punto nos puede indicar, por ejemplo, si la función alcanzó un máximo, si la función en ese punto se acerca a cierto valor, ¿sí? Vieron que ahora se habla mucho por el coronavirus del tema de achatar la curva. Bueno, cuando se hace una curva, lo que se llama es la curva de contagios. Lo que da es, lo que se relaciona sería la cantidad de contagios en el eje Y, en función del tiempo que pasa. Ahora, si esto fuera una curva así, por ejemplo, una curva que va creciendo, significa que a medida que transcurre el tiempo, la función, los contagios se van haciendo cada vez más grandes. Cuando se habla de achatar la curva, ¿sí? Es que esta función vaya haciendo esto que está haciendo acá, por ejemplo, así. O que se mantenga constante o que baje incluso, ¿sí? Porque si, por ejemplo, tomamos esta función, si la curva bajara, significa que a medida que el tiempo pasa, ¿sí? Los contagios van siendo cada vez menores. ¿Ven? El tiempo avanza, pero los contagios menores. Achatar la curva, cuando se habla de achatar la curva, se habla de eso. Bueno, el límite, por ejemplo, si nosotros analizamos qué pasa en el límite, en las cercanías de un punto, entonces podemos ver a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Con una determinada función, y una función es la relación entre dos variables. Ahora, miren, para no irnos mucho del tema, vamos a la segunda, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me acerco ahora por izquierda acá? El límite cuando x tiende a A por izquierda, ¿sí? Si yo me acerco a A por izquierda, fíjense, ¿sí? Llego a la función, voy al eje Y y veo que me estoy acercando al punto P, ¿sí? Cuanto más cerca esté de A, cuando el entorno se haga cada vez más pequeño, ¿sí? Acá este entorno va a estar en torno acá, acá va a estar el entorno, esta parte todavía no la vemos, ¿sí? Es decir, me va dando valores que están en este entorno chiquitito de acá, ¿sí? Ahora, podemos decir que el límite cuando x tiende a por izquierda de f de x es igual al punto P, es decir, se acerca a P. ¿Qué pasa ahora si se acerca por derecha? ¿Sí? A. Si se acerca por derecha a,
que se escribe así, el límite cuando x tiende a por derecha de f de x, ¿sí? Vamos a ver que la función ahora está acá. Esta es una función definida por tramos, por ejemplo, ¿ven? La función si yo bajo no encuentro nada, pero si subo encuentro esta función acá. Es decir que a medida que yo me acerco a, ¿sí?, y encuentro la función, voy a ir obteniendo valores cada vez más cercanos. Ahora no a P, sino al valor Q, que es otro valor distinto. Se llama P y Q por darle nombres a valores distintos, ¿no? Entonces acá, en este caso, la conclusión, por ejemplo, en este caso, cuando yo me acercaba por un lado de A y por el otro, y las dos tendían al mismo valor, se dice que acá existe el límite en x igual a. Ahora, en este caso, ¿sí?, cuando los límites laterales, límite por derecha y por izquierda, son distintos, decimos que no existe el límite, ¿sí? Vamos a escribir bien, límite en x igual a. Es decir, ¿por qué? Porque si me acerco por derecha voy a un lado, voy al otro. ¿Cómo se traduce esto? Y bueno, no existe el límite, no hay una pseudo continuidad, digamos. ¿Ven? Yo para graficar esto voy a tener que hacer un salto y llegar acá, ¿sí? En cambio, en este punto, yo directamente cuando llego al punto A, continúo con la función. Esta es una función continua, esta es una función discontinua. Después vamos a ver que puede existir una también pseudo continuidad, ¿sí?, aunque no exista en este punto, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora, por ejemplo, fíjense lo que pasa acá. Sí, el límite, vamos a ponerle el punto A acá y vamos a tomar este entorno. Si yo me acerco acá, ¿sí?, voy a ir obteniendo, ¿sí?, valores cada vez más cercanos, ¿sí?, acá voy subiendo hasta acercarme a un valor, vamos a llamarle P, que está acá. El límite cuando x tiende a por izquierda de f de x es igual a P. Ahora, ¿qué pasa si yo me acerco por acá? Sí, fíjense. Ahora yo me acerco por derecha. Ahora, acá obtengo un valor que está mucho más arriba de P. Ya sabemos que a P, ¿sí? A ver qué pasa más arriba, ¿sí? Fíjense que ahora en vez de bajar hacia P, lo que está pasando es que la función se está alejando de P, ¿sí? Ahora me acerco mucho más a, mucho más cerquita. Esta es una función asintótica, ¿sí? Si yo continúo esta recta nunca va a llegar a cortarla. Es decir que lo que vemos acá es que cuando el x tiende a por derecha de f de x, ¿sí?, la función tiende a infinito, ¿sí? Ahora los límites laterales son distintos nuevamente. No existe, que se simboliza así, no existe el límite, ¿sí? No existe el límite en x igual a, ¿sí? Ahora, si miramos ahora esta función, ¿sí?, vamos a ver que acá no sé si se llega a ver, vamos a aclararlo un poquito, hacerlo un poquito más grande para que lo vean, ¿sí? Esta es una función que tiene un punto abierto, ¿sí?, en el punto A, ¿sí? Vamos a analizar qué pasa en el entorno de A, ¿sí? Vamos a llamarle el punto P, ¿sí? ¿Qué pasa si nos acercamos a este punto A por izquierda? Es decir, el límite cuando x tiende a por izquierda de f de x, ¿a qué valor se acerca? Si me acerco por acá, fíjense, obtengo un valor que está por acá. Ahora, si subo un poquito más, si me acerco más, empieza a subir. Si me acerco más a, y lo hago indefinidamente, por ejemplo hasta el límite con A, vamos a ver que va a estar en el límite de P. Es decir, que se va a acercar a P, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hago el límite cuando x tiende a, pero ahora por derecha de f de x? ¿A qué valor se va a acercar? Vamos a ver que si yo me acerco por acá, por ejemplo, ¿sí?, obtengo este valor. Si me acerco un poquito más, ¿sí?, obtengo un valor que está más abajo. Si me acerco por acá, ¿sí?, un valor que está todavía más abajo, pero se está acercando también a P. Ahora,
Acá vemos, por ejemplo, que los límites laterales de nuevo son iguales. Es decir, que acá podemos decir que sí existe el límite cuando x tiende a, ¿sí? O en x igual a vamos a poner, ¿sí? Lo que vemos, por ejemplo, en esta función, que si miramos qué pasa en a, vamos a ver que como este punto está abierto, lo que tendríamos que hacer es seguir hacia arriba, no encontraríamos nunca la función, abajo tampoco. Por lo tanto, no existe la función de a. Vamos a ponerlo así y vamos a aclarar, no existe la función de a, ¿sí? Es decir, puede no existir la función, es decir, puede no estar definida en el punto, pero si vemos que a los costados, ¿sí?, los límites laterales son iguales, entonces podemos decir que en el límite x tiende a, ¿sí? Tiende a, en este caso a p, perdón, ¿sí? Aunque no existe. Este es un caso particular. Muchas veces vamos a encontrar este tipo de casos. Ahora después, cuando empecemos a calcular, se van a dar cuenta de lo que hablamos, ¿no? Bien, habíamos hablado también de gráficas más complicadas como esta. ¿Se acuerdan que dijimos hace un rato? Bueno, vamos a ver qué pasa en esta función analizando los límites en cada uno de los puntos. Vamos a acá abajo, por ejemplo, tomamos puntos característicos que son menos 10, menos 3, 8 y 10, ¿sí? Esos valores están acá ubicados, fíjense, menos 10, menos 3, 8 y 10, ¿sí? Entonces vamos a analizar qué pasó en cada uno de esos puntos. Por ejemplo, tenemos que ir completando. Este es un ejercicio que les voy a mandar ahora parecido, entonces lo van a resolver de la misma manera. Por ejemplo, me pregunta cuál es la función de menos 10, es decir, qué valor toma la función cuando x vale menos 10. Por ejemplo, si yo salgo de menos 10, vamos acá, ¿sí?, y voy hacia arriba, no voy a encontrar la función, ¿sí? Es decir, por más que yo me mueva, esta va a ser una curva que no va a cortar nunca. Pero ahora, si voy hacia abajo, la voy a encontrar acá. ¿En qué valor? Es decir, que cuando x vale menos 10, y vale menos 4. ¿Ven? Entonces acá le ponemos menos 4. Ahora, vamos a ver qué pasa a los costados de menos 10. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a menos 10 por izquierda. Es decir, cuando yo me acerco a menos 10 por izquierda. Vamos a verlo acá, ¿sí? Si yo me acerco a menos 10 por acá, ¿sí?, fíjense que si voy acá, obtengo un valor que está por acá. Acá obtengo un valor que está todavía más arriba. Y cuanto más cerca esté del menos 10, más arriba voy a estar. Es decir, que podemos decir que cuando x tiende a menos 10 por izquierda, ¿sí?, en el límite la función es igual a infinito, que se anota de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa el límite por derecha de menos 10? Si yo tomo el entorno acá, arriba no encuentro nada, pero si voy hacia abajo, obtengo este valor que es menos 4. Si me acerco más, menos 4. Si me acerco más, ¿sí?, sigo obteniendo el valor menos 4. Es decir, que acá vale menos 4. En definitiva, al ver qué es lo que pasa con los límites laterales, puedo determinar si existe o no existe el límite. Para que exista el límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces, como acá nos dio infinito y acá nos dio menos 4, por izquierda infinito, por derecha menos 4, entonces decimos que no existe el límite cuando x tiende a menos 10 de la función. ¿Se entiende? Vamos con la segunda parte. Por ejemplo, ¿qué pasa en el punto menos 3? En el punto menos 3, vemos que si yo tomo un entorno acá, ¿sí?, a los costados de menos 3, de este lado, si me acerco por izquierda, digamos así, para arriba no la voy a encontrar, pero si voy para abajo, sí. Esto es igual a menos 4, menos 4, menos 4. Es decir que si me acerco por izquierda, es el límite cuando x tiende a menos 3, es menos 4. Primero, vamos a ver al principio qué pasaba cuando la función tomaba el valor menos 3. Cuando x vale menos 3, arriba no la encuentro, pero abajo sí. Si no puedo encontrarla en los dos lugares al mismo tiempo, porque si no ya deja de ser función. Pero veo que la encuentro acá. Este punto está cerrado, entonces vale también menos 4. ¿Sí? Lo anotamos ahí. Ahora, el límite por derecha de menos 3. Si yo me acerco a menos 3 por derecha, voy obteniendo este valor, ¿sí?, un
poquito más abajo, un poquito más abajo, y en el límite me estaría acercando ¿a qué valor? Al valor 2. Entonces acá me quedaría 2. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con el límite? ¿Existe o no existe el límite? Si miramos los límites laterales, uno da -4, otro da 2, entonces decimos que el límite no existe. Fíjense que lo que se puede traducir es que la función ahí está pegando un salto. ¿Ven? En este caso pasaba lo mismo, era un salto infinito. Acá es un salto, un salto finito se dice, un salto que se puede contar, una cantidad de números reales que se pueden contar. ¿Qué pasa en el punto 8? F de 8. Si vamos a F de 8, 8 está definido y vale 12. Entonces acá ponemos 12. ¿Qué pasa si se acerca en el límite, ¿sí?, de x tendiendo a 8 por izquierda? Me voy a acercar por derecha y por izquierda para que vean acá, ¿no? Para hacerlo ya todo más sencillo. Por izquierda sería así, por derecha sería así, de acá para allá, ¿sí? Entonces, si yo me acerco por izquierda, me da este valor, me da este valor, ¿sí? Y cada vez que me acerco más, me voy tendiendo, me voy acercando a un valor que es el 12. Entonces acá ponemos 12, ¿sí? Lo mismo pasa si yo me acerco por derecha, fíjense, me da este valor, ¿sí? Pero si me acerco más, me da un valor más arriba. Y si me acerco más todavía, ¿sí?, en el límite decimos que también toma el valor 12. Ahora, dijimos que los límites laterales, ¿sí?, los límites laterales son iguales, por lo tanto sí existe el límite, y el límite es igual a 12, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos que es igual a 12? Porque acá lo tenemos también definido. Cuando existen los límites laterales y existe la función en el punto, ¿sí?, y todos dan el mismo valor, entonces decimos que en el límite esa función vale 12. Y esto nos está indicando que la función en ese punto es continua, ¿sí? Eso es el concepto de continuidad que también se utiliza para analizar funciones así complicadas en las cuales no vemos la gráfica y sí analizamos la ecuación. Después vamos a ver cómo calcular los límites sin tener la gráfica, ¿sí? Vamos al último caso, ¿sí? ¿Qué pasa en 10? Si me acerco por izquierda al 10, es decir, por acá, ¿sí?, yo tomo este valor, viene acá arriba, me da cerca de 2, un poquito para acá, empieza a bajar, fíjense, ¿sí? Me está obteniendo todos estos valores, ¿sí? Si me acerco más al 10, ¿a qué valor de i me estoy acercando? Y me estoy acercando al 0, ¿sí? Acá está el 0, acuérdense, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo me acerco por derecha? Por derecha pasa lo mismo, solamente que acá tengo un valor negativo primero. Un valor negativo, otro valor negativo pero más grande, otro valor negativo acercándose también al 0, ¿ven? En el límite, ¿sí?, vale 0. Pero como vemos acá este punto está abierto, la función no está definida. Entonces podemos decir, la función en 10 no existe, ¿sí?, no está definida. El límite por izquierda es 0, el límite por derecha es 0. ¿Podemos decir que existe el límite? Sí existe el límite y es igual a 0, ¿sí? Acá lo que pasa es que los límites laterales existen, entonces existe el límite. Existen y son iguales, perdón, ¿sí? Pero como no existe la función en el punto, no podemos afirmar que sea continuo. Y eso lo podemos ver acá, ¿ven? Al no existir la función, significa que no existe, pero significa que la discontinuidad que se está dando es una discontinuidad evitable, una discontinuidad que solo se puede subsanar redefiniendo el dominio de la función. Bueno, eso lo van a ver más adelante, ¿sí? En definitiva, bueno, ese es el concepto de límite y sirve para identificar todo este tipo de cosas, ¿sí? Después vamos a tratar de encontrarle la vuelta para es decir, no lo vamos a trabajar siempre gráficamente, pero para que lo vean por ahora sí, ¿sí? La conclusión que tenemos es que para que exista el límite de una función en un punto, los límites laterales deben ser iguales. Si los límites laterales
son iguales, entonces existe el límite, ¿sí? En este caso, fíjense, estos dos límites eran distintos, no existía el límite. Estos dos eran distintos, no existía el límite. Estos dos eran iguales, existe el límite. Y era igual a 12 también porque existía la función y era 12. Y en este caso eran iguales, existe el límite, ¿sí? Pero no podemos decir que la función sea continua. ¿Sí? Bueno, eso sería el concepto de límite, que es algo un poquito de la matemática más avanzada, por eso por ahí les puede resultar un poquito complicado, pero ya van a ver que cuando empecemos a calcular se va a ir haciendo un poquito más sencillo. ¿Sí? Bueno, buenas tardes, buenos días, cuando lo vean. Buenas noches. Hasta luego.